varias semanas, muchas negociaciones internas, reuniones en el Consejo de Mayo. Bueno, finalmente el gobierno de Javier Milei concluyó la versión definitiva del proyecto de la reforma laboral, el documento que el presidente ya firmó el jueves con el objetivo de, de remitirlo al Congreso de la Nación en las próximas horas y que se vote si reforma laboral sí o reforma laboral no. Por supuesto, desde el oficialismo dicen, bueno, es lo que necesitaba la República Argentina, ayornar un montón de cosas y también cambiar otras. Por supuesto, hay voces encontradas, como en todo proyecto, como en toda determinación que se toma en un gobierno que tiene un corte, que tiene una visión. Entonces, por supuesto que van a haber gente que está a favor, gente que está en contra. Pero, ¿qué dice la reforma laboral? ¿Qué busca implementar básicamente? Beneficia a ambas partes, siempre hay algunas partes que son más beneficiadas que otras, hay una apertura realmente con corte liberal para que cada uno pueda elegir un montón de cosas. ¿Hay que ayornarse a los nuevos tiempos o no es la palabra para este proyecto y para este contexto? Bueno, cada uno tendrá su versión. ¿Qué dice desde el punto de vista de la ley? Estoy en contacto con el doctor Osvaldo Legorburu, quien se dedica a accidentes de trabajo, derecho laboral y también sucesiones. Doctor Legorburu, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Gracias por la comunicación. Por favor, gracias por atenderme. ¿Qué puntos son los principales que hay que saber en pos de esta nueva reforma laboral que está en el Congreso? Bueno, a ver, antes que nada un poco de contexto. La verdad es que esta reforma es muy ambiciosa, trata de efectuar efectivamente una modernización que en algún caso claramente toca derechos de los trabajadores. Digamos, siempre que uno habla de derechos, lo que se encuentra es que hay una puja porque si se otorgan todos los derechos que uno pueda a los trabajadores, lo que se va a encontrar después es que hay mucha gente en la informalidad, gente que queda fuera del sistema. Entonces, siempre que hablamos de política normativa laboral, tenemos esta puja, ¿no?, entre la necesidad de la economía y los derechos de los trabajadores. Obviamente que sería muy lindo poder darle toda una parte y del otro lado que sea sumamente conveniente, pero es claro que esto es una manta corta. Hace un tiempo el gobierno promovió una reforma laboral en la ley Bases, que bueno, se había quedado corta en algunas cuestiones, claramente salió lo que en ese momento pudieron. Para la época de las elecciones, ahora de la última votación que tuvimos, tenían un proyecto ya listo. De hecho se llegó a presentar el día posterior a las elecciones, con la firma de 15 de los diputados de La Libertad Avanza, pero claramente con el resultado de las elecciones el gobierno dijo, no, esto nos queda chico, quedó en el olvido ese proyecto, y bueno, acá tenemos un proyecto que tiene muchísimas reformas, así que Sebastián, si te parece, vamos charlando las más importantes. Por favor, adelante, vamos con la primera. Bueno, a ver, tenemos muchas reformas a lo que hace la ley de contrato de trabajo. Mencionando por arriba, se establece una modernización, sí, en el sentido de admitir los recibos electrónicos, las notificaciones a través de medios electrónicos a los trabajadores. Bueno, algo que tal vez es accesorio, pero la posibilidad de pago en moneda nacional o extranjera. Pero bueno, por ese lado sí se vería una modernización. Hay algo que ha hecho mucho ruido, que se habla mucho, que tiene que ver con las vacaciones. La realidad es que el sistema no ha cambiado demasiado en este sentido, porque se van a seguir dando, en principio, entre el 1 de octubre y el 30 de abril. Obviamente que las partes pueden acordar una fecha distinta. Va a seguir el empleador determinando en principio cuándo. Las tiene que notificar por aviso, pero ya no con 45 días de anticipación, sino con 30 días. Acá el que esté organizando las vacaciones por ahí va a tener poco tiempo para organizarlas. Y la novedad es que se pueden fraccionar las vacaciones por acuerdo entre el trabajador y el empleador para periodos, pero con un mínimo de 7 días. Y sabemos que hay gente que por ahí, por una cuestión de antigüedad y demás, tiene muchos días de vacaciones. Bueno, va a poder ir fraccionando durante el año. Esto dice en principio en un acuerdo. Viene, por ejemplo, doctor, perdón, viene sí, el director de recursos humanos, y si es una empresa, una pyme, o el empleador, y le dice, mira, tus vacaciones van a ser de tal día a tal día.
¿Es así? Sí. A ver, eso ha sido siempre así. Ok, y después está la charla y la negociación. Che, mirá, mi mujer claro, tiene familia siempre, dentro de una semana, no lo puedo adelantar. Bueno, dale. O sea, siempre va a haber exacto. una flexibilización para una charla. Pero si hay algo que dice el empleador, es lo que se cumple, básicamente. A ver, en la práctica ha sido siempre así. Uno, obviamente, que promueve digamos, el diálogo entre las partes. Yo creo que hay una pequeña trampita detrás de todo lo que detrás de esta reforma diga el acuerdo entre trabajador y empleador, porque la realidad es que las fuerzas son desiguales. Cuando, por ejemplo, nos hablan después del banco de horas y que tiene que ser algo acordado y demás, y bueno, cuando uno va a aspirar a un trabajo le van a decir, mira, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo, bueno, firmemos. ¿No estás de acuerdo? No, y me parece que no te tomo. O sea, estas cosas podrían ocurrir. Entonces, okay. no podemos dejar de mencionar que existe también esta situación. O sea que hoy los estudios contables y los estudios legales están elaborando contratos de trabajo que tienen que ver con estas aristas que usted dice y con estos ítems. Entonces, ¿me firmás o no me firmás? Che, vos me firmaste esto. Vas a trabajar 12 horas con estos descansos. Ya lo firmaste. Claro, ahora, yo no creo que todavía estén trabajando. Acá tenemos una reforma muy ambiciosa. Hay que ver qué de todo esto llega, okay. ¿no? O sea, cuando termine el verano vamos a ver qué pasó. Pero si fuera el caso, creo que todas las cuestiones en las cuales se plantean acuerdos, bueno, a veces la capacidad de negociación es desigual y esto no podemos obviarlo. De todas maneras, está esta posibilidad de conversarlo. También hay una cuestión donde, por ejemplo, un trabajador diga, mira, yo quiero tener vacaciones en enero, y del otro lado te digan, mira, somos una heladería, nosotros en enero, cuando más trabajamos, no te podemos dar las vacaciones claro. en enero. Entonces, hay detrás de todo esto hay también un poco de sentido común que tiene que existir y se va ajustando a las necesidades de la empresa. Pero eso ha sido siempre. Después, Sebastián, vos cortame cualquier cosa. Sí, vamos por... Yo tengo un montón de preguntas, pero bueno, estamos también tengo un programa donde tengo otras entrevistas y compromisos comerciales y el contenido de la rutina, pero quiero, por ejemplo, ahora abordar el tema de, si te parece, el tema de las modificaciones en las jornadas de las 12 horas, y también lo engancho con el tema del salario. El salario donde puede haber un 20% en especias, pero me parece que eso ya existe. Che, te pago tanto en dinero y te doy lo que antes se llamaba el ticket canasta, o te doy para que en nuestra empresa puedas tener un descuento extra o en tal lugar y comprar víveres, o te pago el sueldo y te pago la vivienda porque venís de otro lugar y sos gerente, por ejemplo, por decir algo, o sos encargado de tal lugar, yo te pago la vivienda que vale tanto, más tu sueldo, más lo que corresponde de obra social, etcétera. ¿Eso existió siempre? ¿Se modifica eso? A ver, en realidad, claro, existió siempre. De hecho, en algún momento se habían puesto muy de moda en los 90 esto de los tickets ganadas, aparecieron por todos lados y uno recibía plata y recibía papelitos que después iba y los cambiaba en los centros de compra de alimentos y demás. La realidad es que se sigue previendo la posibilidad de un salario en especie de determinadas proporciones, pero también en algún punto es un poco confuso porque la ley también se encarga de aclarar que un montón de cosas que la justicia de a poco iba interpretando que constituían sueldo, ya no lo son, ¿sí? O sea, que lo que busca es aclarar que no es sueldo, ¿por qué? Porque después no se tiene en cuenta a la hora de la indemnización por despido y demás, entonces uno se empieza a encontrar con que determinadas cosas que antes interpretaban como sueldo, cuando decíamos, bueno, ¿cuál era tu remuneración? Y te lo integraban con los premios, con el vehículo, con el celular, con una serie de cosas, y ahora la ley busca dejar afuera todo eso del salario, no solamente por una cuestión impositiva, sino también, como decimos, a los efectos de la indemnización. Y en relación a esto que me decías del banco de horas y de las 12 horas y cómo es, bueno, la realidad es que nuevamente, acá se puede establecer un acuerdo entre empleador y empleado en el cual lo que se busca no es que trabaje más de 48 horas semanales, por ejemplo. Y si trabaja más de 48 horas semanales, hay que pagarle horas extras, ¿sí? Como fue siempre, sino darle mayor flexibilidad al servicio. Entonces, se va a establecer, por ejemplo, mira, necesitaría que hoy te quedes 2 horas, porque o por ejemplo, el comercio que los días previos a Navidad necesita, digamos, tener abierto más tiempo, o antes del Día del Niño, y por ahí se compensa con una jornada más corta,
en algún otro día, o con algún día libre de trabajo por haber acumulado la cantidad de horas necesarias. En principio, así intentaría funcionar el sistema, en donde, como decimos, no es que se va a trabajar más que las 48 horas que ya está. Y lo que establece también es que tiene que haber un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, y el descanso mínimo también de 35 horas el semanal, ¿sí? Entonces, en la práctica cambia, porque antes yo tenía derecho a toda mi jornada, que era siempre la misma, y si trabajaba más horas, eran extras. Ahora, por ahí me voy a encontrar con que, en definitiva, si llego a ese acuerdo, voy a tener que trabajar en jornadas dispares, no voy a tener horas extras, pero tampoco voy a trabajar más de las 48 horas previstas, ¿sí? Tal cual. Sindicato y retención de cuotas. ¿Las empresas dejan de retener automáticamente cuotas sindicales? Bueno, se está haciendo eso y hay que ver a qué punto sale, digamos, sería algo novedoso, transformador. Yo creo que gran parte de la puja entre sectores viene por ahí, porque sí, lo que se está previendo es que se terminen un poco estos aportes solidarios o el aporte de la cuota de aquellos empleadores que no estén afiliados a una cámara patronal o aquellos trabajadores que no están afiliados a un sindicato. Entonces hoy vemos que hay muchos descuentos compulsivos y la ley justamente lo que busca es eliminar esos descuentos. Así que creo que va a ser objeto de... ¿Y un trabajador puede acordar con su empleador? Mira, yo no quiero pertenecer a ningún sindicato. No me lo descuentes. Bueno, no quiero estar en ningún sindicato. ¿Se puede eso? A ver, lo que va a pasar es que, digamos, los sindicatos van a seguir ocurriendo y el trabajador va a seguir al amparo de un convenio colectivo de trabajo, ¿sí? O sea, si yo soy trabajador de comercio, voy a seguir teniendo el convenio colectivo de empleado de comercio y voy a seguir cobrando los mínimos que se acuerden para empleado de comercio, pero lo que se está discutiendo es que si yo no quiero estar afiliado al sindicato, está bien, me tengo que bancar como trabajador que se me impongan todas las normas, que a veces son buenas, de hecho se supone que los sindicatos buscan derechos para sus trabajadores, pero a veces también son malas, pero si yo no soy parte del sindicato no me impongan una cuota que yo no aprovecho, por la que yo no participo, y bueno, eso sería lo que plantea el proyecto. ¿Sabe qué pregunta tengo? Que ya que el gran común denominador es el acuerdo entre partes, que es un poco el sistema liberal, acuerden entre ustedes, terceros afuera, ¿hasta ahí vamos? Sí. Se siente el empleado con el empleador y le dice, mira, hagamos un contrato entre nosotros. Yo te voy a trabajar de lunes a sábado, por tantas horas, por tal sueldo. La parte sindical, arreglémosla de esta forma. O sea, un arreglo estrictamente entre las partes. Se firma. ¿Se puede eso? No se puede. Ah, ok, ni perfecto. Por el momento se va a poder. Ni tampoco con esta ley podría darse. Yo creo que... Le pregunto esto porque me lo han preguntado los últimos días en diferentes reuniones sociales que tengo. Me lo han preguntado en infinidad de oportunidades. Mi respuesta ha sido, no soy ni contador laboral impositivo, ni soy abogado, no tengo la respuesta. En un contexto de estas características, digo, bueno, se impone la pregunta. A veces, por supuesto, pues si no, ¿cuál es la figura de un sindicato? ¿Cuál es la figura también de una parte y de la otra, y un equilibrio? Por eso la pregunta. Para algunos es descabellada, para otros no. Puede ser, che, bueno, si hay tanta apertura, hago un contrato entre nos y lo respetamos y vamos hacia adelante. Claro. A ver, yo creo que habrá seguramente algún sector de la sociedad que busque esa situación, pero la realidad es que en el derecho laboral, nuevamente, la capacidad de negociación de las partes es muy distinta. De un lado tenemos una persona que está dispuesta a ofrecer un sueldo y que por eso tiene un montón de gente que podría llegar a trabajar, y del otro lado también tenés trabajadores que tienen una necesidad imperiosa por obtener ese sueldo. Entonces,
el no poner límites de ningún tipo podría llegar a decir, por ejemplo, mira, vos vas a trabajar 12 horas por día o 14 los días que yo lo necesite y te voy a pagar, digamos, en función de lo que gane mi empresa. Este mes son 300.000 pesos. Y bueno, la persona tal vez por necesidad esté dispuesta a aceptar, porque no tiene otra cosa, y estamos hablando a veces, o incluso negociar otras cuestiones que no tengan que ver con el sueldo, con las condiciones. Entonces vos no te vas a volver a tu casa, te vas a quedar a dormir acá, vas a trabajar a la noche si yo lo necesito. O sea, la libertad total nos lleva a que determinadas personas puedan abusar de otras. Entonces, en el derecho laboral, esto existió siempre, el acuerdo de partes, de decir, hay gente que acepta trabajar en negro, pero para corregir esa situación, entendiendo que el trabajador a veces no está en condiciones de negociar, existe la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Entonces, esto va a seguir existiendo, el derecho laboral va a seguir siendo protectorio, y de hecho esto no cesó. O sea, los derechos laborales en esto siguen siendo irrenunciables, y si uno firma que va a trabajar sin vacaciones este año, esa convención es nula, y si uno firma una jornada mayor, lo mismo. Bueno, lo que sí sabemos que si se aprueba esta ley, muchísima gente va a tener que informarse para ver cuáles son las condiciones laborales que se vienen, las aceptaciones, y también, como siempre se dice, lee hasta la letra chica, y si no, anda a tu abogado de confianza, hace las preguntas pertinentes y fíjate cómo, si te conviene lo que te ofrecen. Y las personas que ya están en relación de dependencia, y con esto cierro porque se me va esta hora, la gente que está en relación de dependencia automáticamente pasa, porque si no hay negociación, no es nueva la gente que está trabajando, gente que está hace 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. O sea, automáticamente, ¿qué figura le cabe a esas personas? A ver, acá hay siempre que sean este tipo de modificaciones, hay cosas que uno dice, no, están los derechos adquiridos, y esto es cierto, y va a haber gente que no va a haber, que se modifique demasiado su actividad, pero también es cierto que hay determinadas normas que lo van a terminar tocando igual, porque uno se va a encontrar con que si va a juicio y, por ejemplo, el juez le autoriza un pago de la condena en 12 cuotas al empleador, va a decir, pero yo entré antes de que esté la ley, o digamos va a buscar cosas, y se va a encontrar con que hay normas procesales, o por ejemplo, esta norma regula qué pasa con los juicios ya iniciados, con las tasas de interés de los juicios ya iniciados. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿No era que no se tocaba todo lo anterior? Bueno, hay cosas que se van a tocar. También es cierto, Sebastián, que hay cosas que están, que digamos, porque si no parece que toda la charla es contra trabajador, hay cosas que están muy bien, o sea, que dentro de la ley se busca reducir muchos costos de la relación laboral, se establece estos fondos de asistencias laborales para que los empleadores puedan pagar indemnizaciones que pagan ellos mismos, pero que la plata esté guardada para que el trabajador no se encuentre con que después el dinero no estaba, algo similar a lo que pasaba en construcción. Hay determinadas cosas que también están muy bien, se reducen muchos impuestos, pero bueno. Osvaldo, están cayendo mensajes, tengo más de 50 mensajes. Leo 2. Mira. O sea que no puedo dejar mi convenio colectivo, yo prefiero libertad total para desafiliarme. Sigo con otro, y si querés hacemos 2 en 1. Estoy hablando con el doctor Legorburu, que se dedica a accidente de trabajo y derecho laboral y sucesiones. Soy trabajadora administrativa de sanidad, junto con mis compañeros decidimos no pagar cuota sindical y no hubo problema. Obviamente no contamos con beneficios que da el sindicato como pilete y demás. Está muy bien, bueno, a ver, esa es la opción que van a tener. Y seguramente esto brinde más libertad. También va a haber que estar atento a que no se produzcan ciertas desviaciones, y bueno, para eso está la justicia también, ¿no? Para que en algún momento, si algo es irrazonable, sea también el juez el que ponga un límite y diga, no, espere, hasta acá. Una cosa es la capacidad de negociación, otra cosa es que le impongan esto. Pero sí, es lo que se viene. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿creen que yo voy a poder salir de toda... digamos, de todo convenio sindical y demás? A ver, si tu empleador y vos acuerdan eso y te paga en función de eso y demás, tal vez parezca que queda registrado de esa manera, pero lo que se van a encontrar después es que si algún trabajador quiere reclamar, esos derechos son irrenunciables. Entonces, a ver, hay un acuerdo, vamos a pasarlo en limpio, hay un acuerdo entre las partes, se firma, y si el trabajador después quiere acceder a un derecho al cual renunció anteriormente, no puede acceder porque ya firmó.
No, que justamente va a ser al revés. Al revés, el perdón. trabajador va a poder igual. Va a poder igual y ahí se va a tener un la ley le va a encontronazo decir, con su mire, empleador. Claro, cuando usted Claro. firmó que estaba dispuesto a estar en negro, cuando usted firmó que no quería RT, cuando usted firmó que no quería vacaciones, cuando usted firmó que no quería... Bueno, esa firma esa es nula porque hay una serie de cosas que van en contra del orden público, ¿sí? Que es para el Estado hay determinadas reglas que son más importantes y eso hasta ahora no ha cambiado. Pero bueno, sí es verdad que da un marco de libertad más grande. Crea, por ejemplo, la figura de los trabajadores para las plataformas. Uno dice, bueno, todo lo que tiene que ver con... bueno, no quiero dar nombres de plataformas, pero las conocemos todas, las que te llevan, te traen o las que te, digamos, trasladan la comida. Bueno, entonces crea para todas esas empresas la figura del prestador independiente de plataformas tecnológicas, que tiene, por ejemplo, libertad de conexión, se puede conectar cuando quiere, tiene derecho a recibir íntegramente la propina, establece toda una serie de cosas. ¿Para qué? Para sacarlo del ámbito laboral. O sea, termina siendo ahí sí una cuestión de negociación entre la persona que usa o no la plataforma. Pero bueno, ahí hay mucho y yo creo que una vez que esto salga y termine, vamos a tener que masticarlo muy bien y sí, el consejo que dabas me parece el mejor, ante la duda, ponerse en contacto con el abogado de confianza. Ahí está. Doctor, gracias por atenderme. Un abrazo grande. Igualmente para vos y para toda tu audiencia. El doctor Osvaldo Legorburu se dedica a accidentes de trabajo, derecho laboral y sucesiones, hablando un poquitito sobre la reforma laboral, un panorama súper amplio, cosas para entender, para comprender, pero seguramente para tener preguntas y respuestas con certezas, vayan a su asesor de confianza, a su estudio contable, a su estudio legal y seguramente le van a saber responder todas las inquietudes habidas y por haber. Las cosas se están acomodando en el sentido de que hay nuevas leyes y, por supuesto, cuando hay nuevas cosas, hay nuevas preguntas y respuestas por aclarar.